esta oportunidad por esta oportunidad de compartir nuevamente con la academia y con quién mejor con la casa, digo yo, habiendo sido graduado en esta universidad, a la cual le tengo mucho aprecio y he tenido la oportunidad de colaborar en el primer diplomado antilavado en el Ecuador. ¿Sí? El primer diplomado antilavado en el Ecuador ya lleva por su tercera edición, lo cual es bueno, un referente y qué bueno que en otras instituciones, otras universidades, la academia también se interesa y se empieza a replicar. Eso es bueno porque creamos una conciencia en un tema que se habla mucho y lo digo de una manera muy respetuosa, se habla mucho, pero se conoce muy poco. Y creo que es una oportunidad primero, una necesidad y una obligación conocer algunos aspectos básicos, fundamentales, referente a lo que es el lavado de activos y no confundirlo con otro tipo de delitos que por lo general se ha hecho habitual dentro de los comentarios o dentro de las publicaciones o de los análisis públicos que se hacen referencia. Eso no quita que se lo haga con una mala intención, pero creo que es un tema que a todo nivel profesional y a todo nivel de carácter, de cualquier título universitario que tengamos, tenemos la obligación de perfeccionar el conocimiento. Así que qué bueno estos espacios como el de hoy, donde nos permite hablar un poco y actualizarnos un poco de cómo va el mundo antilavado dentro del Ecuador. Algo muy importante a tomar en cuenta. Y vamos a segmentar esta conversatorio, diría yo, más que una capacitación, conversatorio de temas importantes que les van a ser muy útiles a ustedes en dos secciones. La primera, les voy a hablar sobre la nueva ley antilavado, aquella que se aprobó en julio del año pasado y que entra en vigencia en julio de este año 2025. Y segundo, con Ángel, que también les comentará y domina mucho el tema de auditoría externa antilavado, algo que ha pasado bastante desapercibido. Él profundizará algunos tips importantes a considerar más que todo en el ámbito empresarial. Y bien, sin más preámbulos, creo que siempre hacemos un poco el enfoque dentro de los conversatorios, definir y saber qué es el lavado de activos. Y lo vamos a resumir de una manera muy sencilla. Cuando hablamos, por ejemplo, de casos y salen en las noticias o sale en alguna publicación, corrupción, narcotráfico, la pregunta ¿es lo mismo que el lavado de activos? Pues no. Corrupción, narcotráfico, defraudación tributaria son delitos precedentes del lavado de activos. Como digo precedente, significa precede. Es decir, tenemos dos delitos en la historia a contar. El delito primero, que puede ser defraudación fiscal, que puede ser defraudación aduanera, que puede ser corrupción, que puede ser narcotráfico, y que deriva, minería ilegal, que está de moda, y que deriva en un dinero proveniente de un acto ilícito, y el segundo tiempo, que es el delito de lavado, que es el intentar ocultar, disfrazar o simular que ese dinero es lícito. Creo que con este concepto claro de los dos tiempos es importantísimo para todo punto de arranque en cualquier momento que queramos hablar sobre el lavado de activos. Bien, existe en ese sentido, y hay que reconocerlo, el Ecuador ha tenido grandes avances, todavía falta mucho por recorrer, pero ha tenido grandes avances en materia antilavado. Y estos grandes avances significa que las leyes que nos rigen o nos marcan nos marcan la cancha a jugar, legalmente hablando, pues han ido evolucionando también. Entonces, en esta evolución, la última ley que se aprobó en la Asamblea fue el 29 de julio del 2024, con la particularidad de que esta ley entra en vigencia, aplicación en julio, un año después, entendamos julio del 2025. Pero julio del 2025 ya ha pasado la mitad del tiempo, ¿no? Parece mentira, el tiempo pasa rápido. Así que es importante ir viendo algunos aspectos fundamentales y les voy a dar algunos tips fundamentales que creo yo a considerar en esta nueva ley. Un punto importante en esta nueva ley es justamente el rol de la UAFE, un rol más protagonista, un rol de mayor colaboración con otros entes de control, que en la práctica lo ha ido haciendo, pero ahora ya está de una manera más clara regulado para trabajar con otras entidades y poder compartir y recibir información fundamental, llámese CRI, aduanas, lo que llamamos las otras unidades complementarias.
¿verdad? Estamos hablando de las superintendencias, las tres superintendencias, estamos hablando del SRI, estamos hablando del CERCOP, de aduanas, un trabajo integral con todas estas unidades complementarias que es fundamental y que así lo enfoca y lo plasma la nueva ley. Otro punto importante en esta ley es el rol de los sujetos obligados. Sí, ya tenemos claro el listado de los sujetos obligados, ya tenemos claro algunas actividades importantes, las tradicionales, construcción, inmobiliario, vehículos, que está en el ojo del huracán recientemente, con sobra de argumentos técnicos al respecto, no debe ser la única, pero sí, es verdad que es un tema a considerar su mayor control, efectivamente. Y así, pues, lo que tenemos con factoring y obviamente hablando del sistema financiero, bancos, también las cooperativas, mutualistas y lo que tiene que ver con con el sector seguros. Si bien era claro que la disposición vigente y tradicional y que se entendía dentro de los sujetos obligados hacia sus clientes era hacer un correcto perfilamiento de sus clientes. ¿Qué se llama perfilamiento? Poder entender, tener una radiografía de con quién estoy tratando y poder determinar el riesgo que me signifique esta persona. No significaba que el sujeto obligado iba a detectar un eh, delito o un delincuente. No, no se trataba de eso. Se trataba de establecer un perfil de riesgo, que sigue siendo así. Sin embargo, este perfilamiento va acompañado con un punto importante que es poder tener información que me aclare el origen de los fondos. Tema fundamental, el origen de los fondos. ¿De dónde viene la plata que mi cliente me termina pagando? ¿De dónde proviene? Eso es muy relevante a la hora de hacer un análisis de riesgo que lo plasma incluso en una matriz de riesgo que tiene que estar debidamente estructurada hoy en día por los sujetos obligados. Pero hay un punto importante que se incorpora en este artículo 26 de la ley, que es de las funciones, obligaciones de los sujetos obligados, que es hacer el análisis patrimonial a los clientes. Y esto de análisis patrimonial nos suena un poco que nos mueve el piso y decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer análisis patrimonial? Se supone que Rentas tiene todo el mapa del Ecuador, efectivamente, es una información valiosísima, y Rentas hace el análisis patrimonial de todos y cada uno de nosotros por defecto porque ese es su trabajo. Tema aparte que nos enteremos o no de todos los casos, eso es parte del sigilo de la información. Sin embargo, Rentas tiene las facultades y tiene la información. Y uno dice, bueno, ¿y los sujetos obligados qué información van a tener? Bueno, pues van a tener información transaccional que les permita, dentro del enfoque de la operación, determinar el patrimonio sobre el cual el activo o el patrimonio, o puede ser el servicio sobre el cual están teniendo esta transacción y nuevamente ligado con el origen de los fondos. Sin entrar en parte técnica, solamente se los dejo como un punto a anotar, que ya hay que ir investigando y hay que ir revisando, efectivamente tiene que seguir el reglamento de aplicación, pues sí, los sujetos obligados tienen que hacer un análisis patrimonial focalizado y entender de qué se trata. Bueno, porque nos crea una cultura, se ha hablado siempre mucho del patrimonio, se ha hablado siempre socialmente, se dice, bueno, hay lavado porque no justifica en tal o determinado caso el patrimonio, pero muchas veces se quedan ahí. Profundicemos un poquito, o sea, aterricemos esa idea. Y creo que este punto importante en el artículo 26 de la nueva ley nos conlleva a quienes estamos inmersos en este mundo de antilavado a entenderlo mejor. Otro punto importante dentro de esta ley es justamente el uso de efectivo. Entonces, en el tema del uso de efectivo hay una disposición legal que solamente se puede manejar en efectivo pagos hasta $10.000. Sí, es un punto importante que ha pasado desapercibido, pero creo que deberían considerarlo y revisarlo, porque no es la ley tributaria que me hablaba en su momento de la deducibilidad que llegó desde 5.000, 1.500, 500, los pagos que se hacen en efectivo. No, aquí habla de la prohibición legal. Entonces, y obviamente su equivalente, los 10.000 en joyas y piedras preciosas, es decir, busca crear una cultura para bancarizar todos los procesos, lo cual no es malo, lo cual no es malo y va de la mano también con la regulación de las criptomonedas, que también está en esta ley un capítulo importante dentro de que son sujetos obligados y ya lo eran los quienes ofertaban artículos virtuales, virtuales, perdón, anteriormente en una resolución, me parece del 2021. Pero
hay que meterlo en la práctica y ser más pragmáticos en ese sentido. Entonces, finalmente también le ofrece esta ley un empoderamiento al rol de los notarios, donde los notarios tienen un rol más participativo en la verificación y perfilamiento de los clientes, incluso el origen de los fondos. Mucho ojo a esto, porque antes era un poco abstracto el tema. No significa que habían notarios que se cuidaban, porque es un tema de cuidarse, y decían, bueno, voy a ir un poco más allá, aunque la ley no me lo pida en su momento, pero para cubrirme lo hago de mejor manera. Pues ahora ya está de cierta manera implementado en la ley. Entonces, en este sentido, con estos tres puntos que les estoy mencionando, donde cambian mucho las reglas del juego, efectivamente, algunos de ustedes dirán, pero hasta hace poco salió una ley en diciembre que era un parche, un complemento a esta ley de julio, que me hablaba de una super WAFE, que así lo llamábamos, y que tenía obviamente dentro de sus puntos más polémicos, por decirlo así, el congelamiento de cuentas ante la sospecha, ante una operación sospechosa. Obviamente eso no es que iba a ser a dedo, eso tenía un soporte técnico para poder ejecutarlo, tiene que haber un informe técnico de inteligencia para poder ejecutarlo, y sí, era un tema importante porque de esa manera creaba más efectividad en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y contra los bienes que derivan del lavado de activos. No obstante, el gran desafío era capacitarse más por el ente de control, mucho, mucho más, y obviamente por los sujetos obligados, porque, seamos sinceros, a nivel de la sociedad todavía nos falta más cultura, a nivel de las empresas, más compromiso, de un tema que, más allá de verlo como una normativa a cumplir, les dejo el mensaje, tienen que verlo como una autoprotección, ser protagonistas de su propio cuidado del patrimonio y de su negocio. Y eso no significa que se esté haciendo el trabajo de otros, no, eso significa que se está haciendo el trabajo propio, paradigma romper, el trabajo propio. Yo si tengo una empresa tengo que cuidarla, en todo sentido. Y qué más que cuidar la parte las buenas decisiones financieras de endeudamiento o de compra de algún producto que luego lo quiera vender o de algún servicio que luego lo quiera ofertar, o de repente no tener una nómina en exceso o de repente no tener gastos que no tienen relación con el giro del negocio, también pues saber quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, sin estigmatizarlos, sencillamente conocerlos y de esa manera blindar aún más la compañía y el negocio. Dejo estos tres puntos, bueno, un poco más, fueron 5 puntos, en referencia como preámbulo, porque si bien esta es una nueva ley que va a entrar en vigencia, las reglas del juego actuales no es que es cero, también existen. Y de hecho son sometidas a una auditoría externa antilavado, como nos lo va a explicar Ángel, donde el auditor externo, le doy una pequeña introducción y refuerzo el tema que me parece importante, el auditor externo ya no hace un checklist, ya no hace un checklist del sistema antilavado, tiene que dar un informe de opinión. Ojo, informe de opinión. Es serio. Es muy importante. Es una gran responsabilidad para el auditor externo antilavado de la eficacia, la eficiencia del sistema y de los procesos. Así que ese es un tema que creo yo, más allá de lo incómodo que puede ser salir a veces de zonas de confort o de lo tradicional, termina beneficiando al sector empresarial. Todo parte en base al conocimiento, prepararse, conocer un poco más. Así que, por mi lado, esta pequeña introducción y lo dejo a Ángel con la parte central de la charla del día de hoy, que creo que es importantísimo sobre la auditoría externa antilavado. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues seguimos en contacto, estamos dentro de la charla. Muchas gracias. Gracias, Eco. Buenas noches con todos. Sí me escucha. ¿Me confirman, por favor? Sí, lo escuchamos bien, Ángel. Ya, vamos a presentar unas diapositivas para poder comenzar con la charla. Permítanme un segundo. ¿Sí se nota? Sí, Ya, muy bien. Vamos a tratar sobre el tema de los lineamientos para la elaboración del informe de auditoría de cumplimiento. Tenemos que empezar primero para muchas personas, en este caso para sujetos obligados y los oficiales de cumplimientos titulares y suplentes, obviamente. Tenemos que diferenciar cuándo se debe de hacer un informe de auditoría de cumplimiento. Y recuerden que tiene que ser separado de los estados financieros. El economista acaba de decir sobre una opinión, ya vamos a ver más adelantito. Esa opinión tiene que ser separada de los estados financieros, es en cumplimiento. Y recuerden bien que hay una norma y esa norma es
donde ya especifica el SPARLAF. Ya la norma está segmentada y ayuda en muchos temas para la elaboración tanto del manual de políticas y procedimientos para la matriz de riesgo con el enfoque basado en riesgo, ¿no? Entonces, ese tema tiene que ser muy empático entre el sujeto obligado y el auditor externo en cumplimiento. Recuerden que todavía no hay calificación para auditores en cumplimiento, sino auditores en la rama financiera. Así que les he traído estas diapositivas para que ustedes vayan viendo cómo se configuró la resolución 24005 de la Superintendencia de Compañías a través de 14 artículos donde están los lineamientos, el objetivo, las definiciones, los requisitos, la verificación, las consideraciones, las responsabilidades de los auditores externos, la auditoría externa, la reserva y confidencialidad, la elaboración del informe de auditoría, el programa de trabajo, el contenido de la revisión y sus resultados, el informe de auditoría y el conocimiento y entrega del informe. Lo he separado para poder ir tejiendo bien el tema en cuanto a cuándo me toca o cuándo le toca al sujeto obligado, a las empresas, realizar una auditoría de cumplimiento. En el año 2023, en enero de 2023, que salió la norma, eh, ahí identifica claramente que los sujetos obligados, en el artículo 22, para los auditores externos, los sujetos obligados que por sus activos totales deban someter a una auditoría externa sus estados financieros, tendrán la obligación de contratar auditoría externa al SPARLAF. Ya lo va separando, pero no dice cómo tiene que hacerlo, ¿no? Pero le indica que tiene que evaluar, verificar, ya está configurando un sistema de prevención de lavado de activos con enfoque basado en riesgo. La revisión que permite alcanzar la conclusión razonable sobre la calidad y efectividad del SPARLAF. Los auditores externos deberán cumplir con su informe de auditoría externa según lo señalado en esta norma. Y los procedimientos mínimos, ya los va detallando en la norma. Sí es extensa, tiene como casi 100 hojas, pero les comento que es muy, muy detallada. Ya está emitiendo un sistema, así como lo tiene Colombia, con el SAGRILAF. Entonces, en 25 de marzo se elaboran los lineamientos. Entonces, en los lineamientos le dice, no aplica la emisión de procedimientos convenidos para la emisión del informe. Es muy claro, como acaba de decir el economista Sierra, que ya no es ese checklist. Eran 7 preguntas donde se contestaba sí o no y había ciertos parámetros para poder identificar algunas actividades. Eran 7 prácticamente, nada más. Pero ya 26 de agosto de 2024 hay una reforma a la norma donde ya es más explícita e indica claramente, por ejemplo, aquí en el artículo 22.1, donde dice los sujetos obligados que deban contratar auditoría externa para la revisión del cumplimiento y efectividad del SPARLAT deberán considerar los siguientes parámetros. Con estos parámetros es que nosotros, perdón, que me incluye como auditor, podemos realizar la auditoría de cumplimiento. Dice que el primer tema es el total de los activos, sea igual o superior a $500,000. O eso es lo que muchos sujetos obligados y auditores dicen, cuántos tipos hay para poder hacer, cuántos elementos hay para poder realizar la auditoría. Está bien claro ese o sea, ya es otro tema, es uno o el otro. Los ingresos obtenidos dentro del periodo auditado sean iguales o superiores al $1.000.000. Que sus transacciones que sus transacciones u operaciones reportadas a la UAFE sean iguales o superiores a este monto dentro del periodo. Estas condicionantes son para poder elaborar el informe, para poder contratar el informe de cumplimiento, ¿ya? Con esta es nuestra guía para poder ingresar y poder realizar este informe. Dice, los parámetros establecidos en los literales A y B deberán ser considerados en la información de los estados financieros. Un poquito les hablo sobre el tema de los estados financieros. Sí, nosotros en cumplimiento, pero recuerden que nosotros como auditores tenemos esa formación en realizar auditoría de cumplimiento, auditoría externa en estados financieros, ¿no? Cuando elaboremos los ROS, porque ahí dice que el auditor externo deberá indicarle al oficial de cumplimiento titular el requerimiento de información para elaborar los ROS, perdón, los RESU. Cuando requiere el auditor, le va a solicitar los mayores de bancos, las conciliaciones bancarias, los estados de cuenta,
no es que va a ser un informe de auditoría externa financiera, pero necesita esa información para poder estructurar el reporte RESO. Vamos a viendo más adelante para que ustedes vayan viendo cómo se está conformando también. Ese informe también de auditoría externa que deberá presentar el sujeto obligado será elaborado conforme a la metodología que el auditor externo disponga. Esta metodología tiene que ver mucho con el tema de que qué metodología va a aplicar, que en el cuanto yo realicé como oficial de cumplimiento titular, elaboré el manual, las políticas y procedimientos, la matriz de riesgo, qué metodología utilicé. Recuerden que hay varias, que ya las vamos a ver aquí, que les voy a dar unos tips, porque recuerden que los auditores externos tienen sus técnicas y procedimientos para realizar auditorías. Recuerden que es auditoría de cumplimiento. Aquí los lineamientos les van indicando entre el 1, el 2 y 3 las definiciones. En este tema del objetivo es que las personas naturales y personas jurídicas debidamente calificadas por la super como auditores externos debe de tener esos requisitos mínimos. ¿Cómo podemos identificarnos cuando vayamos a contratar al auditor externo? Aquí les dejo también, se los va a proporcionar esta información para que ustedes puedan entrar y revisarlo, que tengan el RENAE vigente. De esta manera ustedes pueden comprobar cuando le requiera al auditor externo los servicios para que le realice la auditoría de cumplimiento. Todos estos requisitos que ustedes lo tienen en los lineamientos, vamos a avanzar un poquito rápido para poder realizar las preguntas que ustedes necesiten, ¿no? Le he dividido en este tema desde el artículo 1 hasta el artículo 8, es todos los requisitos y prohibiciones del auditor externo, donde el oficial de cumplimiento tiene que hacer una debida diligencia para la contratación del auditor externo en cumplimiento. Tenemos un formato que se los podemos facilitar porque recuerden que tienen que coger exactamente lo que requiere aquí, desde el artículo 1 hasta el artículo 8, para que ustedes vayan estructurando. Igual, si ustedes gustan, les podemos pasar este formato para que los vayan delineando y recuerden que se corresponde a estos artículos, ¿no? El artículo 9 y 10, el 9 habla de la reserva y confidencialidad. El artículo 10 habla de la elaboración del informe de auditoría. Aquí dice, el informe de auditoría externa que deberá presentar el sujeto obligado será elaborado conforme a la metodología que el auditor externo disponga. No aplica emisión de los procedimientos convenidos para la emisión del informe. Los auditores deben establecer procedimientos suficientes y necesarios y adecuados de acuerdo a sus propias metodologías de evaluación que sustenten su revisión. Entonces, todo este tema y aquí tienen que ver con el artículo 11 sobre el programa de trabajo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que, igual como hacen la estructura del informe de informe externo financiero, comenzar a hacer la metodología que tiene cada firma auditora, ¿no? O auditor independiente. Y dice claramente aquí, perdón, que tienen que tener los papeles de trabajo que tienen que tener cada auditor. No puede presentar la metodología, como dice aquí, y no podrán utilizar un sistema de administración de riesgo, los manuales de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo y otros delitos en reemplazo de sus propios papeles de trabajo, ni ser divulgados ni puestos en conocimiento de otras personas. ¿Qué está diciendo allí este artículo? Que hay muchas firmas o personas independientes que recopilan toda la información del manual de políticas de procedimientos, las matrices de riesgo, las debidas diligencias, pero no hacen el recorrido, no hacen las pruebas sustantivas que le piden hacer. Entonces, cuando ellos quieran presentarlo, porque tienen que guardar esos documentos por 10 años, tienen que presentar los papeles de trabajo. Entonces, ¿cómo se configura? A través de los procesos. Este es un proceso de auditoría externa donde cada elemento tiene su archivo para conformar sus papeles de trabajo, ¿no? En cuanto a eso, podemos ir indicando aquí que esta es la resolución donde ya no permiten hacer el tema de los procedimientos convenidos. Esta era la resolución para poder hacer el informe de cumplimiento anteriormente. Ya esto está abolido. Esta es la resolución 15008, ¿no? ¿Qué es el sistema SPARLAF? Ya en la norma ya lo indica, lo va señalando, lo va haciendo muy detalladamente que tiene que tener los factores, las etapas, los lineamientos y el enfoque basado en riesgo. Recuerden que
tenemos que tener siempre presente cuando hagamos tanto los manuales de política y procedimiento y la matriz de riesgos, estos elementos tienen que ser considerados para la elaboración del manual. Entonces, lo que yo les recomiendo es que desde el artículo 12 hasta el 14, ya en el artículo 12, que tiene 14 numerales, ya los va indicando qué es lo que debe de hacer el auditor de cumplimiento. Entonces dice, verificará, ese es el artículo 12.1, donde verificará el manual de prevención del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos que cuente con los criterios de medición, verificación, procedimientos internos para identificar clientes con base a los productos y servicios que ofrece el sujeto obligado. Es necesario, les doy un tic también, que hay ciertas maneras de realizarlo y hay muchas personas que recogen algo del Internet. Entonces tienen que evaluar bien ese tema. Tienen que realizarlo muy minuciosamente porque muchos ponen y copian y ni siquiera revisan y son inmobiliarios y ponen que la actividad que es de ventas de automóviles. Entonces tienen que tener mucha curiosidad cuando recaben información del Internet, ¿no? Aquí les da claramente ya la norma para que ustedes vayan delineando lo que dice en el manual, qué es lo que le requiere en el manual. Es muy detallado con todos los artículos, desde el artículo 10, todos los numerales que conforman cómo se puede elaborar un manual de prevención de lavado de activos. Y obviamente tiene que ser aquí firmado por la Junta de Accionistas, ¿no? Con la aprobación de ese manual. El 12.1 sigue que dice verificar que haya identificado al cliente. Es muy necesario que ustedes tengan todos los archivos recopilados, tanto físicos como electrónicos, para poder sustentar en el momento que el auditor externo llegue a solicitarles a ustedes sobre la identificación del cliente en carpetas, tanto pueden ser físicas como pueden ser electrónicas, ¿no? Aquí también en el artículo 14 les hablan de la información mínima requerida a un cliente. ¿Cómo tiene que hacer tanto para personas naturales como para personas jurídicas? Cosas que ya algunas personas que son oficiales de cumplimiento titulares y sujetos obligados ya reconocen este tema. Por eso estoy avanzando un poquito rápido, porque tengo que avanzar hasta el artículo 14. Entonces, las políticas de identificación, ¿cómo tienen que hacerla? Dice, adicionalmente, el auditor externo deberá considerar la verificación con el grado de riesgo del cliente bajo, medio y alto. Ya aquí ya nos está delineando cómo tenemos que hacer también para la elaboración del mapa de calor. ¿Qué elementos tenemos que tener a la mano para poder ir identificando todos estos temas que nos piden? El auditor externo en su informe explicará los criterios de selección de muestra e indicará el número de registros de expedientes que forman la parte de la muestra y el porcentaje que representa el total. Y también de la muestra de clientes tomará el 50%, que será aquellos que se encuentren en un nivel de riesgo alto y muy alto, el 25% de riesgo medio y el otro 25% de riesgo bajo. Que esta es la configuración del mapa de riesgos que ya algunas personas manejan para poder identificar que este es 3x3, que es el más amigable que hay también, ¿no es cierto? Y aquí están las muestras de los clientes que debe de tomar. Eh, Mire que es un poquito bien detallado este tema porque seguimos en el 12.1 todavía, en la identificación y verificación del cliente. Les vuelvo a recalcar, deben de tener mucha curiosidad cuando vayan a requerir información del cliente. El departamento de ventas tiene su formato para ingresar a un cliente y nosotros con nuestra debida diligencia como oficiales de cumplimiento tenemos que soportar toda esa información de la revisión, de la verificación de todos los datos que se encuentren en esa información mínima que requiere ventas en este caso, ¿no? Que es la primera persona que da la cara al cliente. Aquí habla sobre revelar si el sujeto obligado cuenta con políticas, criterios, controles y procedimientos para verificar los expedientes de identificación. Como les indicaba, que en el artículo 14 ya hay cómo tienen que ir ustedes segregando información, que es más amplia para que ustedes las vayan delineando en el caso de que les pueda faltar algún criterio que bien lo detalla los lineamientos. El auditor debe revelar si las políticas, criterios, controles y procedimientos que se refiere a este párrafo son implementados conforme lo describe el manual. Todo lo que vayamos haciendo, les hago una sugerencia, haga con un flujo de procesos. Con el flujo de procesos usted va indicando qué actividad tiene, qué actividad y subactividad tienen. Entonces, en ese momento ustedes pueden poner un método de control
un seguimiento también allí. Entonces en el flujo ya van determinando y lo van desarrollando en el manual, lo van describiendo. No es necesario extenderse con mucha redacción. Es algo sencillo con una política que es el eslogan, por ejemplo, cajas, el departamento, la política de cajas es no recibir efectivo. Eh, el procedimiento lo van detallando con los niveles también de responsabilidad, quién recibe, quién no puede recibir, quién puede autorizar también en el caso de que se pueda con el sujeto obligado recibir un dinero en efectivo. Puede haber esos casos también. En la política debe estar registrada todo ese tema. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Cómo van a hacer los auditores? Tienen que hacer el manual de políticas, ver los criterios de evaluación, tienen que ver los controles que ya se hayan propuesto y el procedimiento. Por eso le hablaba del flujo de procesos, para que ustedes tengan mayor visión de cómo podría, primero, desarrollar el manual de políticas y procedimientos, la matriz de riesgo y poder recabar la información no solo para los auditores, sino para nosotros, porque el manual es algo orgánico. Si nosotros redactamos y ponemos toda la política que queremos, todos los procedimientos que queremos, pero si esto está en unos documentos ahí cerrados y no le damos vida, no le damos un organismo vivo a esto, esto no funciona. Entonces, el 2.2 dice la metodología con el enfoque basado en riesgo, lo que habíamos visto anteriormente acerca de lo que es el SPARLAB, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo identificar los riesgos? Aquí también les dejamos cierta normativa que la que estoy usando en este tema es la norma australiana, que es de Basilea también, que tiene que ver con COSO y COSO RM también, y ya vamos a ver qué metodología también podemos usar. Hay empresas que son más grandes, las empresas hacen hasta con ISO 31000, entonces ya viene en riesgo y a veces mezclan tanto la COSO RM o la australiana y también 37000, 31000, perdón. Aquí están los factores de tanto de clientes, de productos y servicios, de factor canal y de zona geográfica. Siempre traten de hacerlo con esta perspectiva de tener las variables, porque allí van a conocer cómo se maneja el negocio. Entonces esas variables puede ponerlas usted. No es descabellado poner cualquier información que no le parezca a cierta persona. Entonces usted le puede decir, me parece que puede suceder esto. Entonces es una variable que la puede considerar viéndolos, obviamente, llegando al riesgo después, ¿no? Entonces, con este tema, usted va avanzando y también habla sobre la segmentación. Le van a requerir los auditores externos la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es la actividad de clasificar a los clientes de acuerdo a las características similares que permitan considerarlos como homogéneos, con el fin de especializar los productos y servicios o de ciertas variantes relacionadas con la gestión de riesgo. Ahí tenemos que hablar una política y también procedimientos para análisis transaccional definido en los niveles de factores y criterios de riesgo de la segmentación de clientes, porque eso me pide, perdón, eso está en los lineamientos, eso me puede pedir y me va a pedir el auditor externo. También les tenemos una plantilla para que ustedes se vayan guiando, porque recuerden que si ustedes no tienen un software, porque hay algunas personas que tienen software en prevención de lavado activo, lo pueden hacer en Excel. Entonces, o requerir esa información a Excel, donde ustedes ya tienen al cliente y lo van segmentando, que es decir, si ustedes pueden poner, es consecutivo, no es consecutivo, pasa de 10.000, es menos de 10.000, ustedes van poniendo las condiciones que tienen y de allí les van sacando los riesgos. Entonces, al medir todo esto, ustedes ya lo tienen segmentado, simplemente tienen que arreglarlo, conformarlo en cuanto dice qué es la segmentación de clientes, que también hay la segmentación, eh, creo que también hay, le pueden pedir de proveedores, pero los lineamientos dice clientes. Así que, de todas maneras, esta segmentación la pueden realizar tanto como un sistema automatizado, como lo pueden manejar a través de Excel, ¿no? Esta es la matriz de riesgo consolidada, donde ya le están diciendo cuáles son las bases, la fase de identificación, la base de evaluación, cómo yo determino el riesgo inherente, el mecanismo de control, que es todo esto, la mitigación de los riesgos y el riesgo residual, lo que me pide la norma. Es muchos colores, pero el tema es muy amigable con lo que tiene que ver con la metodología de la norma australiana.
que también la tiene la otra norma que es COSO. Aquí está, les he puesto también a ustedes para que vean cómo se tiene que ir estructurando el tema de la revisión de todo de la estructura, de cómo tienen que hacer para que puedan ustedes llegar a tener un buen manual de procedimientos. Hay varias metodologías. Esta es una metodología que es la norma australiana, que es la primera que salió hace muchos tiempos, también en Basilea, y obviamente COSO y COSO RM, que es la más actual. También está riesgo 31.000, como les dije. Si ustedes ven eh, el gráfico aquí, es idéntico a lo que me solicita eh, mi norma, ¿no? La que nos dieron ahora poco. Entonces, aquí también hay la 37.001, que es el sistema de gestión antisoborno, que no tiene nada que ver con prevención de lavado de activos, la 37.003, que es el sistema de gestión de control de fraude, que sí ayuda, pero no está delineada para el tema de prevención de lavado de activos, y la 37.301, que es la 37.301, que es la gestión de compliance, que abarca mucho, ¿no? Pero hay algunas empresas que sí reúnen todos estos temas y lo pueden considerar, y hay otros que hacen fusión entre 37.301, hacen entre la norma australiana y COSO también. Depende de la actividad de negocio y de cómo nosotros lleguemos al apetito de riesgo para ir identificando y, más que todo, soportando nuestra actividad. En las políticas de conocimiento a su cliente está el cumplimiento de la política de identificación del cliente, el control sobre el cumplimiento de los requisitos. Es muy indispensable la identificación de cómo se debe hacer un cliente, los procedimientos de debida diligencia, cómo tienen que hacerlos, los procedimientos establecidos para determinar la diligencia ampliada y simplificada. Todo eso está ya en la norma, ¿correcto? Para que ustedes tengan más elementos de juicio, los pueden ir revisando para que ustedes vayan conformando todo lo que les van a pedir los auditores externos, los que tengan auditoría externa en cumplimiento, ¿no? Los procedimientos también para abstenerse a realizar o continuar, los beneficiarios finales, cómo tengo que determinarlos, cómo tengo que hacer la revisión de las listas ONOS o FAC. Todo eso está también eh, en en la página de la UAFE, donde ahí les va a indicar cómo tienen que hacer toda la revisión en este caso. Es esta de aquí. Aquí tiene todo y ustedes pueden ir hacer un clic en cada una para ir revisando. Aquí está la Interpol, aquí está el listado de personas designadas por los FAC. Aquí hay mucha información que ustedes deben de considerar para ir estableciendo cómo van a ser las políticas de conocimiento del cliente. Aquí también habla sobre los reportes remitidos a la UAFE. El tema que resalto con rojo, y disculpe si lo pongo con rojo, es porque aquí el no resu, ¿ya? No está considerado. Deberían considerarlo porque el no resu, aunque ustedes digan, no, yo ya no tengo actividad y ya no lo voy a reportar, sí, pero tienen que ustedes reportar un no resu mensualmente. En caso que ustedes no los hagan, pueden requerir la información y pueden llegar hasta el cierre. Muchas personas, muchos oficiales de cumplimiento dicen, no, yo no tengo operaciones, yo no tengo transacciones, y en el momento de que ellos avanzan en el tiempo, le dicen, bueno, y no ha presentado usted los no rezos. No, es que eso no es indispensable. Pues sí, si leen ustedes bien los lineamientos, ustedes se podrán dar cuenta que es necesario. Por eso lo he marcado con rojo, porque tampoco está aquí. Y es necesario que ustedes tengan toda esa curiosidad del caso para que ustedes vean cuando no hay un no rezo, ¿correcto? Ustedes tienen que tener mucha curiosidad en ese tema cuando ya vayan a estructurar toda la implementación de esta norma. La estructura interna del sujeto obligado, cómo tiene que ser, si tiene un comité o tiene una unidad de cumplimiento. Aquí les pongo cuándo tienen que tener un comité y cómo tiene que ser para tener un oficial de cumplimiento. Aquí todo está en el artículo 27, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo y vayan elaborando todo este tema, ¿no? El auditor deberá verificar lo siguiente, dice la capacitación y difusión, que el sujeto obligado cuente con un programa anual de capacitación. Es muy importante ese tema también, porque recuerden que cada vez y cuando, en algunas ocasiones, tratan de mejorar el manual, pero ¿en base a qué? Entonces tiene que haber una persona, el sujeto obligado, que tiene que darse cuenta de cómo puede ir realizando a través de métodos
y de todas estas capacitaciones para mejorar la estructura del manual. El manual es un ente vivo, no se puede quedar estancado. Si tenemos una actividad que no está descrita, pues tenemos que automáticamente ver el tema, cómo lo vamos a redactar, cómo lo vamos a mostrar a nuestros clientes internos y externos, porque tenemos que revisar todo este tema. Recuerden que nosotros somos un filtro, los oficiales de cumplimiento, eh, tenemos que mejorar todo este tema. Todas las veces que necesitamos alguna operación o alguna transacción, revisarla muy minuciosamente, ¿no? Aquí hay los sistemas automatizados para desarrollar los manuales de cumplimiento también. Acuérdense que el auditor deberá describirlas. Nosotros les ponemos en conocimiento de que este software puede ser también un software completamente eh, tecnificado. Es decir, que nosotros podemos hacer las matrices en Excel, manejarlas bien, pero ya hay software antilavado con un enfoque muy diferente y hasta muy adelantado en cuanto a qué necesito para poder identificar los riesgos, tanto los riesgos inherentes, los riesgos residuales, que ya vimos en el mapa. Entonces, tienen que ir viendo si es necesario, por el volumen de transacciones, de operaciones que ustedes tengan, es necesario tener un software, ¿correcto? El auditor, ¿qué tiene que verificar? El auditor verificará que el sujeto obligado cuente con procedimientos para selección en el caso de que aplique de empleados conforme a lo que dispone el Manual de Prevención del Autismo y Financiamiento de Terrorismo. El auditor deberá indicar el procedimiento. También tenemos que contar con el sujeto empleado que los expedientes individualizados por empleados e indicar si estos establecen conforme al procedimiento establecido. Recuerden que tienen toda esta normativa, tienen que irla cumpliendo paso a paso. Aquí está la A, la B y la C, donde tienen todo lo que dispongan los respaldos y evidencias. Tienen que hacerlo los proveedores, por ejemplo. El auditor verificará que aplicó la matriz de riesgo correspondiente a la política del debido conocimiento de proveedores, es a la adecuada conforme a la norma correspondiente al sector que audite. Que observa que el sujeto obligado a través de sus responsables verifique información conforme a la narrativa. Tienen que tener mucha curiosidad en el momento en que vaya redactando el oficial de cumplimiento toda la normativa y las políticas que necesitamos plasmar en nuestra actividad de negocio, ¿no? La conservación de la información. Es muy importante tener en cuenta que los mecanismos adecuados para conservar la información no menor a 10 años, de acuerdo a la regulación vigente, se encuentran sean de forma física y digital. Pueden ser de dos formas, ¿no? Que conservan la información general para los procesos de debida diligencia en materia de prevención de lavado de activos conforme a las disposiciones establecidas. Siempre tenemos que ver con la norma que nos dice, ¿ya? El informe, la información que deben remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y el auditor deberá pronunciarse si la compañía remite el detalle de la información que dispone la norma societaria. Recuerde que tenemos que tener siempre a la mano trabajar con toda la norma, la que explicamos adelante, al inicio, perdón. Entonces, este cumplimiento de normativa y el manual. ¿Cómo se va estructurando todo este tema? Dice, la evaluación de cada una de las obligaciones que se tratan en los numerales 12.1 y 12.10 al 12.10, perdón, se realizará considerando los siguientes criterios. Si cumple el auditor evaluar cómo cumplió cuando la eficacia sea demostrada. Tenemos que tener mucha curiosidad cuando lleguemos nosotros como auditores o recibamos la visita de un auditor para poder demostrar todo esto con documentos. Y la segunda es la mayoritariamente cumplido, que esta cumple, la otra es mayoritariamente cumplido, la tercera es cumple parcialmente. Todos tienen sus niveles de riesgo. Cuando no cumplen, qué es lo que tienen que aplicar y tienen que ver qué es lo que deben de verificar. El auditor debe verificar para determinar si la exclusión del requisito no corresponde al cumplimiento. En los asuntos claves de auditoría, el auditor puede desarrollar una sección que describa con claridad los aspectos y condiciones o información relevante o de mayor significación que consideró u observó en el momento de realizar la auditoría del sujeto obligado. El auditor considera lo que es relevante o de mayor significatividad.
tienen que tener mucha curiosidad en este tema, tienen que ver tanto como la ley en el sector administrativo, que es de la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros, y también lo que tiene el sujeto obligado. Tienen que tener mucha curiosidad porque van a tener que ver el SPARLAF, ¿correcto? Tienen que ir con la norma en la mano para poder ir desarrollando todos los temas, los hallazgos que se identifiquen, las acciones correctivas, las recomendaciones. Tienen que tener mucha curiosidad, tanto los auditores como las personas que llevan, en este caso, el sujeto obligado, la actividad del control en el manual de prevención de lavado de activos, ¿no? En los asuntos claves de auditoría, el auditor puede desarrollar una sección que describa con claridad los aspectos, condiciones o información relevante o de mayor significatividad que consideró u observó en el momento de realizar una auditoría del sujeto obligado. Tenemos que tener mucha acuciosidad en el momento en que se realiza una auditoría. Recuerden que hay muchas personas que piensan que es una auditoría financiera. Esta no es una auditoría financiera. Esta es una auditoría de cumplimiento. De tal forma que algunas personas dirán, sí, es verdad, pero hay que tener, como les dije, en el momento en que ustedes hagan la revisión, tener mucha curiosidad cuando requiera la información a los departamentos que correspondan. Entonces, cuando ustedes tengan toda esa información y la recaben, deben de tener mucha curiosidad, irla separando a qué departamento corresponde para poder ir estructurando ya no solo los papeles de trabajo, sino un informe previo para poder ir discutiendo, ¿no? El auditor considerar lo que es relevante o de mayor significatividad. Los hallazgos y acciones correctivas y recomendaciones. El informe de auditoría de prevención del lavado de activos debe contener una sección que incluya los hallazgos. Es muy importante, siempre antes de que emitan el informe, es como un informe de auditoría externa, poderse sentar y ver cierta información que no le parece o que no la ha podido determinar el auditor externo en cumplimiento, sentarse y revisando. Recuerde que este es el primer año. Entonces, va a haber muchas preguntas por la parte de los dos lados. Entonces, van a tener que desarrollar una mesa o un conversatorio donde estén allí con los papeles en la mano para poder ir estructurando. Este es el primer año que vamos a tener esta metodología. Así que recuerden que tienen que ser muy razonables en el tema de tanto preguntar como recibir información. ¿Por qué? Porque en el momento en que el auditor termine de hacer su informe, no va a haber marcha atrás. Siempre hay un borrador, un previo borrador para poder ir consultando qué hallazgos ha encontrado y a lo mejor hay un procedimiento en el manual que los estamos elaborando mal, que se ha desarrollado de otra manera. Entonces, esto nos va a ayudar a tener un mayor control. Y ahí viene la estructura del informe, ya esto ya es parte del auditor. El informe debe estar redactado en idioma español, contará con un índice, estará dividido por secciones. Es diferente, recuerden, diferente a la auditoría financiera. Los papeles de trabajo, ¿cómo tienen que ser? Los papeles de trabajo deberán ser sustentados con pruebas que permitan acreditar la veracidad del mismo y contará con cada documento revisado con las fechas insertadas y sumillas que vaya revisando. Tal cual, en cierta forma, a una auditoría externa normal, ¿correcto? Pero recuerden que este es el cumplimiento y el conocimiento y entrega del informe, como tienen que hacerlo. El informe también de auditoría externa deberá ser cargado al portal de trámite de la página web. Hasta ahora ya hay algunos que lo han subido. Está abierta y recuerden que tienen hasta el 30 de mayo de cada año poderlo subir. Ese es para el sector societario, para el sector de mercado de valores y seguros hasta el 30 de agosto de cada año. La norma es específica, sino que hay que tener mucha curiosidad cuando vayamos a desarrollar todos estos temas y nos requiere información el auditor. Entonces, el auditor, recuerden que tenemos todavía es el primer año que vamos a hacer auditoría. Entonces, hay momentos en que uno se puede equivocar como auditor y va a requerir algo financiero. Entonces, tenemos que ir socializándonos, tomándonos de la mano, hacer a veces una mea culpa también de que podemos ir desarrollando mal este tema. Pero, como lo ha detallado aquí, la resolución está un poco, mejor dicho, está bien explícita, pero hay que irla mejorando, ¿correcto?
Y la conservación de los documentos, se dispone que el sujeto obligado y auditores externos conserve toda la información y documentación que hayan utilizado para levantar el informe de lineamiento establecido en la resolución en un periodo de 10 años. Siempre tengan en cuenta todo este tema. Tienen que revisarlo, tienen que tenerlo, igual como una auditoría externa, financiera. Aquí es la última resolución que han enviado, donde están ahora los servicios de blindaje de vehículos, que ya están ingresados como sujetos obligados, ¿no es cierto? Aquí les muestro algo sobre el tema de la auditoría externa. Ya es una línea de la línea de defensa, la número 4. Ya, entonces, recuerden que los auditores a los auditores externos en cumplimiento le están pasando bastante responsabilidad. Entonces, este informe debe ser muy, muy minucioso, muy, más que todo, con toda la información del caso, siempre coordinada con el sujeto obligado, siempre con el auditor y también con el oficial de cumplimiento. Aquí les pongo algo de los componentes de un programa de gestión de riesgo efectivo para que ustedes revisen cómo son las estrategias, cómo es el gobierno el gobierno de riesgos, la cultura de riesgo, la evaluación y medición del riesgo, para que ustedes tengan un entendimiento de cómo pueden ir conformando ustedes, aparte de lo que dice ya la norma en sí, cómo pueden hacer su tablero de conocimientos, ¿no? Y viendo qué información va en cada lugar donde corresponda. Este es un ejemplo nada más, ¿no? Para una auditoría, para que ustedes vayan tomando estos elementos de criterio de juicio y los vayan armando, para poder armar, para que esto sea orgánico, porque esto tiene que dar vida, esto es vida. Entonces, orgánico es vida, entonces tenemos que tener todo ese tema siempre a la mano, siempre dispuesto, ¿no? Viendo también los niveles de madurez. Aquí hay un ejemplo, pero podemos comenzar desde el más débil, sostenible, maduro, integrado, avanzado. Mire, todo este tema es reciente, entonces vamos midiendo cómo podemos ir realizando este tema. Aquí les pongo también esta matriz para que ustedes vayan viendo cómo más o menos se va delimitando. Y aquí también me van a decir cómo saco alguna información de esto. Bueno, aquí hay unas directrices, le creo que le vamos a pasar esta información para que ustedes vayan sacando. Sí, esta es una directriz donde les va conformando todo lo que tiene que ver para hacer la auditoría de cumplimiento. ¿Ya? Entonces, cualquier información que ustedes necesitan, pues estamos a las órdenes y dispuestos a contestar sus preguntas. Hasta aquí, economista. Jessica. Déjeme salir de aquí. Muchísimas gracias, CPA. Bueno, abrimos en este momento la sección de preguntas y respuestas. Nuevamente les recordamos que pueden hacer sus consultas a través del chat o pueden hacerla a micrófono abierto. No hay ningún inconveniente. Igual, me gustaría, CPA, hacerle una inquietud. Dice, ¿qué sanciones podrían enfrentar las empresas si los informes de auditoría externa antilavados 2024 revelan incumplimientos importantes o riesgos no abordados adecuadamente? Claro, los que le manifestaba. Cuando se encuentren con riesgos, más que todo, ustedes tienen que hacer, como está muy detallado y muy bien hecho la norma acá, pero hay el momento que dicen, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Cómo tengo que soportar esta información? Entonces tienen que tener mucha curiosidad cuando vayan a delimitar ciertos riesgos y los vayan delimitando. Siempre es necesario tener la información a la mano. Entonces, cuando ustedes tengan esa información a la mano y digan, aquí hay un posible error, ¿ya? Un reporte de operaciones sospechosas, ustedes tienen que informarlo inmediatamente, llamar al comité y poder mejorar ese tema. O si no, informarlo. Recuerden que ahí están las normas y en las normas los va describiendo punto a punto, pero hay momentos en que por la transaccionabilidad de la operación puede ser confuso. Muchas gracias. Tenemos una consulta de Jorge Jara. Dice, si mi empresa es exportadora de frutas y mis activos es más de $500,000, ¿debo tener una auditoría en Sparlaft? Ya, hasta ahora las exportadoras de frutas no son sujetos obligados. Recuerden que ya la nueva norma se aplica para julio de este año, pero igual, lo que sí le puedo aconsejar para los que no son sujetos obligados, que vayan estructurando. Esto es una ayuda más que todo para internamente para los no sujetos obligados. Pero recuerden que ya se está extendiendo el abanico para ir
por cada acción de una compañía, irla ya ingresando al sistema y poder tener un mayor control. No es de más que ustedes puedan ya coger y poder implementar internamente sus procesos de política y prevención de lavado de activos. Muchas gracias. Una consulta, ¿cómo se espera que los informes de auditoría externa contribuyan a la detección y prevención de los lavados de dinero en las empresas ecuatorianas? Recuerden que este es el primer año, de tal forma que por eso nosotros tenemos mucha curiosidad, por eso es este webinar también, para poder informarles, porque el momento en que ya comiencen ya a reclamar, porque ya tienen que presentarlo, ¿cómo vamos a hacer? Recuerden que esta es una fusión y una conversación entre el sujeto obligado y la firma auditora. Aquí no se trata de no registrar cierta información que se le diga, que se le pida al sujeto obligado. Entonces tenemos la obligatoriedad de poder ir recabando información para hacer más real nuestro informe. Sí, habrá espacios donde no podemos ya nosotros decir, me falta información, pero esa es nuestra actividad. Como oficiales de cumplimiento, nosotros tenemos que soportar toda nuestra actividad. Así que recuerden que este año no es de prueba. Sí, es la primera vez que vamos a hacer, pero tenemos que tener mucha curiosidad en recabar información y tenerla siempre a la mano. Gracias. Tenemos otra consulta. Dice, ¿se debe aplicar el 50% y 25%, tanto para clientes, proveedores y trabajadores? Esto en cuanto a la selección de muestreo o solo se aplica en los clientes. No, en todos también. Recuerden que no solamente es clientes. Ahí estaban hablando también de que tenemos que ver con nuestros proveedores. Todo ese tema tiene que ir de la mano. Tal vez a lo mejor no se ha hecho. Por eso le decía anteriormente que esta norma ya es más amplia. Este procedimiento ya son más amplios, entonces tenemos que tener mucha información, irla delineando, irla encapsulando en algún momento y poderla ir determinando en la norma para poder nosotros tener más acuciosidad en la revisión como auditores. Entonces, como viene el auditor y le pregunta dónde está la información, entonces nosotros ya tenemos que irla segregando, tenemos que ir ya viendo un manual, en el manual está todos los numerales y entonces cuando venga el auditor, y le va a decir, en el numeral 7, capítulo 2, usted tiene la norma de prevención del lavado de activos donde ha desarrollado esta política. Por favor, ¿me la puede mostrar? Entonces, ya nosotros tenemos esa actividad para poderla demostrar hacia el auditor. Una consulta. Claro, por supuesto. Sí, Ángel, buenas noches y a todos los participantes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, si yo dentro de mi selección me salen a seleccionar 10 proveedores, 10 clientes y no tengo software, tengo la matriz que es una hojita de cada cliente. Entonces yo para mis papeles de trabajo, mi pregunta es, ¿tendré yo que de esos 10 que salió a seleccionar, guardar, archivar esas 10 matrices, esas 10 hojas que me dé el cliente? ¿No? De estos 10 clientes, el sujeto obligado como auditor me da a mi auditor esos 10 matrices, ¿no? Porque no tengo software. Entonces, tengo que archivar esas ideas de mis papeles de trabajo, 10 proveedores, 10 clientes. ¿Estoy bien? Sí, exactamente. Recuerda que este es el primer año, ¿no? Entonces, hay muchos sujetos obligados que no tienen un software. ¿Correcto? Entonces nos va a tocar ahora trabajar en papeles, igual como una auditoría Sí, sí. financiera. Entonces, esos documentos, sí es verdad, va a ser un poco engorroso, pero tienes que tenerlos a la mano. Entonces, sacarles una copia y ponerlos siempre. Yo te sugiero que hagas una carpeta, si ya te toca una auditoría, la muestra que te están pidiendo, que ya la ha seleccionado el auditor, Sí. la guardas en una carpeta aparte, diciéndole, en este año la muestra de auditoría pedida por el auditor fueron estas. Entonces tú ya sabes qué corresponde, porque recuerda que los auditores van a tener que presentar esa información a la suplencia en compañía y te van a después a requerir en la prueba que se tomó para proveedores, está Ángel Pérez. Por favor, usted me puede mostrar, porque te van a requerir en algún momento dónde está la prueba que hicieron. Entonces tú en tu carpetita ya la tienes, aunque sea como impresa. No importa que no tengas un software.
Esa es muy buena pregunta. Gracias por tu pregunta, porque hay muchas personas que no tenemos software, que no hay software. Claro, Entonces, igual como una auditoría normal, tenemos que tener sí, nuestros sí. papeles de trabajo, pero muy, muy, muy detallados. Así como hacemos la carpeta siempre, te recomiendo que allí les he pasado el tema de cómo tienen que estructurar los papeles de trabajo para poderlo hacer. Es como una auditoría de cumplimiento. Sí, Es la sí. primera vez que vamos a hacer este año, pero yo te recomiendo que hagas eso para que no tengas ningún inconveniente en el caso de que pueda venir el ente de control y te pida ese papel de trabajo. Sí. Muchas gracias, Ángel. Una pregunta adicional, disculpa. No Cuando te se preocupes. dice, se habla constantemente, el auditor verificará, el auditor verificará. Entonces, habrá momentos en que no se puede dejar papel de trabajo como soporte. Por decir algo, si el auditor verifica que el procedimiento es adecuado, que la política es adecuada, pero no es que va a ser un copy-paste de esa política para dejar ahí, solo tendrá que el auditor poner cumple, cumple, no cumple, cumple, más o menos así Claro, en tú su hoja tienes de la trabajo. experticia ya de auditoría, ¿no? Correcto, me parece muy bien, pero recuerda que este es el primer año y no está de más que dice, sí, cumple, Ya, y ya. puedes hacer una pequeña observación, ¿no? Para decir, está redundante la información, está Sí, sí. incompleta la información, algo pequeño, Ah, no, para... sí, sí, claro, claro. Pero no es que Exactamente. una copia de su procedimiento, no, pues, no. No, no, pero sí te puede decir cómo llegaste a determinar cierto procedimiento. Eso sí te puede pedir. Entonces, sí es bueno, como tú bien lo dices, tener allí archivado, dice, cómo yo llegué a hacer este procedimiento, ¿no? Ya, perfecto. Ya. Muy bien. Ya, gracias, Ángel, gracias. ¿De qué? ¿De qué? A ti. Tenemos dos consultas más, con esas creo que seríamos el cierre. Una era si los auditores no tienen experiencia en lavado de activos, ¿se los contrata o no? Eh, no, de si tienen la autorización hasta ahora, quieren hacer una segmentación que es valedera, me atrevo a decirlo porque solamente está en conversación, ¿no? No es, está escrito, ni está en la ley, ni está en el reglamento, en eso no. Pero sí es necesario de que se haga esa segmentación, porque no podríamos llegar a hacer un buen trabajo cuando ya requieran información, porque la superintendencia de compañía, ella pide información. Entonces el auditor, cuando presente todos los papeles de trabajo que hizo por esa auditoría, va a tener que responder, va a tener que dar una información adecuada y fidedigna de su trabajo a realizar. Y entonces es necesario, en lo que nosotros hemos conversado y lo que se ha tenido siempre en vista, es en que esto va progresando. Este es el primer año. Yo sé que es el primer año, hay muchas preguntas sobre este tema, cómo se está manejando, pero vamos a tener que realizar todo este tema. Listo, CPA, y tendría como última consulta, dice, ¿qué tipos de documentos y capturas de pantalla de redes sociales se han aceptado como prueba de verificación de cada cliente y o proveedor? Recuerden que las capturas de pantalla no son una prueba. En auditoría es así de simple y llano. Una captura no es una evidencia de control. Así que tenga mucho cuidado con ese tema. Lo dice bien claro la norma. Bueno, por eso está la experticia también del sujeto obligado. Si es auditor o ha sido auditor, tenga esa experticia en poder decir, ya, voy a identificarlo de esta manera. Porque si yo cojo algo que está ahí en las redes, ¿no? Y no la sé valorar, o sea, no puedo valorarla, no puedo decir que tiene una confidencialidad mínima, no la puedo utilizar. Entonces, como auditores tenemos que tener mucha curiosidad en el momento de recabar información. Justamente la abogada Mónica Loja, quien hizo esta consulta, nos dice, pero dice capturas de pantalla en el 12.1. Ya, pero capturas de pantalla, ¿de qué forma? Las capturas de pantalla, cuando se hacen, es ratificando ese procedimiento. Yo puedo hacer una captura de pantalla, por ejemplo, cuando está un proveedor y realizando, me envían una capture que él ha hecho una compra al exterior, un ejemplo, ¿no? Y me envían esa, porque todavía no le llega la factura. Puede hacer la valedera, porque él me indica que está haciendo una compra fuera en el exterior que aún no le llega el documento original. Recuerden que la persona que va a realizar es un auditor y por ende el auditor tiene que tener mucha confidencialidad primero y tiene que tener evidencia palpable del documento que requiera. Muchas gracias, CPA, me indica que ha sido contestada la consulta. Bueno,
Por parte de la Universidad Católica y el Sistema de Educación Continua, agradecemos a nuestros expositores de hoy, al economista Alan Sierra y el CPA Ángel Pérez, por sus intervenciones. Antes de culminar, nos gustaría extenderles a todos ustedes la invitación especial a participar justamente en nuestro diplomado de prevención de lavado de activos y otros delitos, que justamente lo mencionó el economista Sierra. La Universidad Católica somos la primera institución en lanzar este producto, ya estamos en este caso por nuestra cuarta edición, pero les extendemos el beneficio a todos ustedes como participantes de darles un 15% de descuento y adicionalmente, si así lo requieren, brindarles facilidades de pago sin intereses. Entonces, este valor queda, estaríamos poniéndolo a todos ustedes, tenemos listado de quienes nos han acompañado. Mi colega, la licenciada Mayor Maza, les proveerá la información, acaba también de ponerlo en el grupo del chat. Entonces, estamos a sus órdenes. Nuevamente agradecemos que nos hayan acompañado. A nuestros expositores, muchas gracias por sus intervenciones, por atender estas inquietudes de nuestros participantes y quedamos a las órdenes y esperamos verlos en nuestro diplomado de lavado de activos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, Jessica, que tenga buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches con todos. Gracias, Alan. Gracias. A ustedes. Gracias, María Fernanda. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, abogada. Un gusto tenerla con nosotros.